El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado hoy en el Evangelio, la primera parte, Jesús cura a la suegra de Simón, quien está postrada en cama por una fiebre. Jesús se acercó, qué bonito, esta actitud de Jesús, su misericordia, que se acerca al que está en la miseria. Recordemos, por ejemplo, se acerca al paralítico que llevaba 30 años sin poder moverse, ¿no? Ahí en la piscina probática, etcétera, ¿no? Se acerca Jesús siempre al que está en la miseria, al miserable, ¿no? al pecador, al enfermo, etcétera. Jesús se acerca a la suegra de Simón, la cogió de la mano, la tomó de la mano y la levantó. Hizo que esta mujer se levantara de la cama y se puso a servirles. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros, queridos hermanos, tener esta actitud de servicio? La suegra de Simón estaba con fiebre, no podía levantarse para servir. Hoy también necesitamos que el Señor nos tome de la mano y nos libre de la peor fiebre. ¿Cuál es esa fiebre? El egoísmo. El egoísmo que nos postra y nos paraliza para que no sirvamos a los demás. Una persona egoísta es incapaz de salir de su comodidad y por eso no se pone a disposición de los demás. Cuando se mete el egoísmo en la vida de alguien, el ambiente donde se desenvuelve queda profundamente afectado porque un egoísta quiere que todo gire en torno a él. Pidámosle al Señor, ¿no?, en nuestra oración, que nos saque de esa fiebre del egoísmo que nos atenaza,
que tanto daño hace a los demás porque no servimos a los demás, ¿no? Que nos levante, ¿no? Y así ponernos a servir a los demás, ¿no? Que no nos dejemos llevar de esta fiebre hoy tan extendida del egoísmo, de pensar en nosotros mismos, de no servir a los demás. Y acudir al Señor a través de este gran medio, como decía San Alfonso María de Ligorio, su libro, el gran medio de la oración. Esta actitud de Jesús también se levantó de madrugada, se marchó al descampado, a un lugar solitario, ¿no? En el ruido no podemos escuchar muchas veces la voz de Dios, tenemos que apartarnos del ruido, en el silencio, escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios que nos habla. Se marchó al descampado, se levantó de madrugada y allí se puso a orar, ¿no? Jesús, ¿no? Diríamos, su jornada era el trabajo, ¿no? Pero también la oración, ¿no? Se puso a orar. Solamente en la oración podemos, y con la oración vencer y pedirle, acudir al Señor que nos levante, que nos cure, como he dicho, de esta fiebre del egoísmo. Solamente en la oración podemos y aprendemos a responder la llamada del Señor como Samuel, ¿no? Era niño aún, jovencito, y el Señor ya lo llama. Él no conocía todavía al Señor, por eso acude a Elí. Elí le dice, no, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y así 2, 3 veces. Y ya Elí comprendió que el Señor le llamaba y le dijo, si alguien te llama, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así fue. El Señor se presentó otra vez, Samuel, Samuel. Él respondió, habla, que tu siervo te escucha. ¿Dónde vamos a escuchar al Señor? En la oración. Hay muchas cosas importantes que hacer, pero una sola cosa es necesaria, como dijo Jesús a Marta. María ha escogido la mejor parte, que no se le será quitada. Una cosa es necesaria, la oración. Ahí vamos a escuchar al Señor. Muchas veces no lo escuchamos porque estamos divididos, ¿no? Estamos dispersos en las muchas cosas de la vida de cada día. Por eso es importante la oración, como el Señor, dar estos tiempos, ¿no? El Señor no necesitaba Él, pero nos da ejemplo de retirarse a un lugar descampado, a un lugar solitario, para hablar con su Padre. Habla, que tu siervo te escucha. Audire, ahí viene también obedecer. Por eso el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué bonito, esa disposición, esa disponibilidad, ese servicio, ¿no? La suegra de Simón se puso a servirles, solamente lo podremos hacer si dedicamos tiempo a la oración.